YouTube, como ven, estamos en un episodio aquí de Minecraft, ¿vale? En el capítulo pasado encontramos un dragón y ya fui a minar y encontré 32 de oro, ¿vale? La piedra la verdad no la quise recoger porque la estuve tirando por ahí, porque no... La verdad, ¿qué vamos a hacer con tanta piedra? No, vamos a encontrar. Aquí guardamos todo, mira, aquí guardamos todo lo que encontramos y encontré una poción de regeneración y una de fuerza. Bueno, la regeneración ahí la teníamos, pero la de fuerza no. Vale, yo creo que esta va a ser clave para matar al pinche dragón, ¿vale? Mira, tenemos 13, 14 de oro, ¿vale? Tenemos así como para hacernos 3 manzanas, ¿vale? Ahí está. Y aquí tenemos pepitas. La mochila, pues mochila. No, ya no tenemos. A ver, vamos a hacernos vamos a separar los pepitos, lingotes más. Ahí está, mira. A ver, aquí no tengo. Acá. No, tampoco tengo ya ven. Lo bueno es que tengo este horno, que es mucho más rápido que el otro, porque pues mira aquí, la verdad podemos, ¿cómo se dice? Cocinar las cosas mucho más rápido que el horno convencional, ¿vale? Bueno, aquí tenemos lo que es 1, 2, 3, 4. 4 manzanas de oro. Nos faltaría una, pero no fue así. A ver, vamos a teletransportarnos de aquí. No puede ser. Hasta allá. Y nos tomamos la poción de fuerza. Y ahora sí, vamos por el dragón que... La verdad no sabía que había dragón, ¿sí? Hasta... Bueno, ahorita... Y eso que... Bueno, y eso porque me puse a bajar aquí. Y ahorita no lo está escupiendo fuego el desgraciado este. Y se me la ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, maldito? ¿Dónde estás? No, no, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Ahí está. 4 diamantes. No puede ser. No, y nos podemos dar 100 de daño de ataque. Vamos a probarla. No, wow, definitivamente me voy a quedar con esto. No manches. No, sí, definitivamente me voy a quedar con esta armadura. Está lindo, corre todo, pero el único problema es que no sé cómo salir. Ahí está, tan fácil. Ahí está. Y a ver si vámonos a la zona de abajo, ¿vale? No se me olvidó quitar las muertes, pero pues, ya, ¿qué le podemos hacer, vale? Ay, madre. Bueno, la ventaja es que tenemos... Mira, ya está salida, creo. La ventaja es que tenemos salud más. Así que si nos van a atacar un poco más, pues no nos preocupa, ¿vale? Aquí me llevo... Mira, todo mapa. Tengo un buen de mapas aquí. A ver cómo sería que se perdiera, ¿no? Teniendo tantos mapas aquí, pues, ya sería ilógico, ¿no? Ya, tenemos un buen de comida así como para llenar los cofres. No, literal, no, no. Pues ya con esta cabeza de dragón, no. Que no vamos a necesitar cofres. Bueno, comida para regenerar nuestras salud. Y aquí está. Oh, es una caída.
Lo que se me está ocurriendo. Que alguien se acerque y con la espada. Es que ya ven que tengo empuje, pues ya. Pues creo que por fin completamos lo que es. No, no hay un sitio otro rey. Dice no, o sea, un otro rey no, por favor. Pues quitamos. Nos llevamos esto. Esto está destruido completamente, literal. No hay nada. Y exactamente estamos de. No puede ser. Gracias a Dios que tenemos esto. Corre, corre, corre. Ya nos vamos. Ya me voy. No se preocupen. Ya no tienen que preocuparse, ¿vale? Mira, como verán. Oh no. Ay, si no me tengo un golpe, si no me tengo un golpe. No. Hasta acá llegan sus pinches flechas. ¿Sé quién es? Ali, la guardiana. A ver, sígueme. Tú y yo tenemos que conversar. ¿Dónde está Ali? Ali. Aquí está, a ver. Comerciar. 3 esmeraldas. No, mami, esta pendeja. A ver, vamos a interactuar. Chata. Dice, ¿cómo estás? Una manzana al día. Bueno, deja alejados a los zombies, ¿vale? Sígueme. Que aquí está mucha gente, ¿vale? A ver, aquí está. Interactuar. Dar la mano. No, soy un desconocido, no tienes que ser tan amable, dice. No te vayas, no te vayas. A ver, vamos a... O sea, no, no. Presumido. Regalo. Vamos a darle. Ahí está. Como si esto no importa, es increíble. Pues ya. Ahora vamos a darle un gas. Me despreció la hija de su madre. A ver, no puede ser, no puede ser. A ver, vamos a darle un diamante. 3, 4 diamantes, ¿vale? Ahí está. Chat. ¿Por qué no te gusta? Chingados, vamos a tener que matar. Interactuar. Regalo. Un diamante. Ahí está. Vamos a ver libre, vale. Quédate aquí ya. Sí. Me voy. Gracias. ¿Pero por qué te enojas? Pendeja. Tienes que morir. Bueno, vámonos a la casa ya, ¿vale? Porque ya tenemos lo que... Vamos. Ya conseguimos lo que deberíamos. Y esta cosa se está lagueando. Vámonos a la casa. Casa dulce hogar. ¿Vale? Vámonos. Ya está, ya. Ya se deslagueó, ¿vale? Puta. Vamos a ir a minar otro rato, ¿vale? Ya que ustedes no vieron. No puede ser. ¿Ya vieron cómo va con qué lentitud va? A ver, ahí está, vea. Ahí está, vea. Soy un dragón. Oh, somos un dragón, ¿vale? Ahí está ya. Conseguimos lo que fue la cabeza. Y nos da bastante salud, ¿eh? Y dice que fuerza, pero... No, queda a ver, ¿vale? Vamos a esperar que se deslague esto porque si no... porque va súper lento esto. ¿Ya viste? ¿Ya vieron? Va súper lento.
Bueno, amigos, ya estamos de regreso. Perdón, pero hubo un crasheo por ahí, ¿vale? Ven que cuando llegamos estaba todo lagueado, pues a fin de cuentas se crasheó el Minecraft, ¿vale? Pues yo creo que sí vamos a estar con la cabeza del león, del dragón, ¿vale? La verdad está padre, me da más salud. ¿Qué nos da? 10% de salud máxima, ¿vale? Pues te vamos a ir No, ¿saben qué? ¿Saben qué? En vez de ir acá, vamos a investigar un rato, ¿vale? ¿Qué encontramos? Porque esos castillos, aunque ocupamos toda la experiencia que guardamos, pero pues aún así sirve, ¿vale? Nos falta investigar por allá arriba. Bueno, por ese lado. A ver, vamos a tratar de subir. Ahí está. No, no. Por este lado no hemos investigado nada, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que encontramos y si es que vamos en la dirección correcta, ¿vale? Otro zombie. Joder. No, zombie, no. Ya como que hoy por hoy ya estuvo bien, ¿no? De tantas daño, ¿vale? Vale, tenemos más vacas. A ver qué vaca. Esa agua pensé que fue una cueva. Ven por acá. Bájate. Ay, cabrón. Ahora topo. 4 de carne. Taco. Sí que nos va bien, mira, aquí está el otro portal que les decía. ¿Se acuerdan de un episodio que aparecemos diferentes? Pues aquí está el portal. Algo pájaro. ¿Cómo estás? Ya tengo pájaros. Ah, si quiero más. Bueno, sí, para que sea un poco más llenito, ¿no? Creo que son 3 o 4 pájaros, ¿vale? Yo voy a estar haciendo voy a tratar de subir capítulos más recientes, ¿vale? Bueno, no de esto, sino os digo, de los mapas de aventura, ¿vale? Y aquí tengo más cosas. Es un creeper solar. ¿Saben lo que no? Es que si guardamos fue la cabeza del Wii. Tanto trabajo que cuesta conseguir una y no, y yo que conseguí una, no supe dónde la dejé. Ay, dije, ¿por qué no avanzo? Porque tengo comida casi. La verdad no sé si está explorando cosas nuevas, pero a ver, vamos a investigar un rato, ¿vale? Y aún así aún sigo dolorido de los pies. De estar tanto tiempo parado formado, nada más para pagar una sola cuenta, ¿vale? Los de Coppel son los que se... Ay, pensé que iba a crashar. Es que siempre que hay territorio nuevo, se me laguea. Mira, esta estructura que es... ¿Qué? No. A ver, vamos a quitar piedra. Para poder subir a ver qué es eso. Pues yo creo que ya. Oh, ahí está. A ver, vamos a subir. No, esa estructura, ¿se acuerdan una vez que le íbamos a buscar? Que les dije que desapareció. Pues encontramos otra. El problema va a ser la bajada, Ah, pues porque como que bajada, ¿verdad? Tenemos para irnos a nuestra casa directamente. Está, vámonos. Ahí está. Yo creo que en el siguiente episodio vamos a descubrir qué hay, ¿vale? ¿Qué son? Es una aldea arriba.
no puede ser. Qué genial está esto. Pásame algo. Amigo. Ah, pura piedra. Qué genial, ¿vale? Vamos a investigar de una vez. Vamos aquí. Vamos a robarnos este. ¿Das miedo? De miedo. ¿Dónde está su familia aquí? Se cayó. ¿Cómo vamos pasando? 455. ¿Qué pasó contigo? Mira, tenemos ese cuarzo. No manches. Qué buena onda que encontramos esto aquí, ¿eh? No es muy grande que digamos, pero creo que sí es grande, ¿verdad? Bueno, es que aquí en el mapa me parece que es gigantesco. Pero pues que encontramos acá. Por las asadas. Esto estaría loco que hubiera, que sí, que fuera que fuera, ¿cómo se llama? Piedra. Ah, no sé, un portal. ¿Qué es? No manches, es súper genial esto, Lo bueno es que si nos quedamos, no nos llega a pasar nada, eso creo. Ya estamos en una altura más grande, ¿verdad? Que la del castillo. Por las flechas, una obsidiana. No manches. No, no, todo cerquita. Todo está. Está. No, pues está súper genial esto, Ya no habíamos encontrado una igual que la otra, ¿vale? Ahí hay un creeper. No va a hacer daño aquí, creeper. No puede ser. Apenas sobrevivimos. Eh, No, no, pues, ¿Vamos a dejar otro huevo? Sí, tenemos otro huevo, Sube, estamos sorpresa aquí. Dejo. No, man, se me están atacando todo. Ay, y son que se me olvidó traer otra vez hueso. No pensé que íbamos a encontrar perros por aquí. Pero pues creo que sí, mira. No, son perros aquí. Pollo, pato. Tenemos también. Tengo perros. Huesos. Por favor, dime que tengo huesos. No tengo un maldito hueso. No puede ser. No, puedo ser. No, pues no. No tengo nada. Ok, tengo que atraerlos, ¿vale? No, pues, los dedos huesos, ¿Qué crees que tenemos nada? Es que los matas de un golpe esto. Ahora sí que. Maldita araña. ¿Ya se murió? Basta. Dos huesos. Es una cobra esta. Creo que si no. Cobra. Más, no son de jueguitos. Pues ya no sé dónde quedaron los lobos.
No puedes defender, no, 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 no. No nos podemos ir sin antes encontrar un lobo. Bueno, sí hay lobos, pero me refiero a que no nos podemos ir sin domesticar un lobo. Nos vamos. Aquí había muchos, ¿verdad? Pero hasta para hacer. Ya. Hacemos un buen de pájaros aquí. Esperemos que encontremos otro lobo por aquí, ojalá. Ahí está. Bueno, no son lobos, pero son perritos. Fido. Llamarle Fido. Buster. Vámonos de usted. ¿Llegarán a la casa? Si me voy. No creo, ¿verdad? No sé. Bueno, dejo el capítulo de aquí, ya lo investigué, ya lo averiguaremos a ver si llegan o no, ¿vale? Suscríbanse y denle like para más, ¿vale? Ya saben, aquí estamos en contacto. Para cualquier duda o lo que se les ofrezca, ¿vale? Nos vemos en la próxima y cuídense y ya saben, compártanlo y suscríbanse para más, ¿vale? Y no olviden dejar su like, ¿vale? No cuesta nada, ¿vale? Nos vemos en la próxima, cuídense, bye.